Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. Hola, ¿cómo están? En esta entrega, nuestro aporte regional tratará sobre dos temas. El primero de ellos, relativo a la 10ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas. Y el segundo, al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz. El pasado 12 y 13 de noviembre de 2015, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se llevó a cabo la 10ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tuvo como propósito reunir a destacados académicos y juzgadores para que conjuntamente analizaran los enfoques más recientes relacionados con la justicia constitucional local y el federalismo judicial en materia electoral, para contribuir al fortalecimiento de la democracia de América. México como país tiene un sistema de control constitucional, como bien mencionan, y con mucho orgullo en la península de Yucatán. El constituyente de 1841, Manuel Crescencio Rejón, y todo este debate federalista que se fue construyendo permitió consolidar una de las instituciones más importantes en la defensa de los derechos humanos, que es el juicio de garantías. Y a partir de eso se fue construyendo un federalismo judicial y consolidando una impartición de justicia, pero concentrada, tratándose del control constitucional. No existía la posibilidad de que un juez que no formara parte del poder concentrado, me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados, jueces de distrito y unitarios, tuvieran la posibilidad de realizar control de la constitucionalidad. Posteriormente vino una reforma muy importante en 2006, también la del 96 del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero hasta 2007 propiamente se reconoce la facultad de control de constitucionalidad en materia electoral. Nuestro continente es un continente diverso, y cuando hablamos de una propuesta de orientación, de describir este fenómeno que está ocurriendo en América Latina con este concepto de un derecho constitucional común, de ninguna manera hablamos de homogeneizarnos. Los mexicanos, yo me siento en casa porque ahora vengo por lo menos 4 veces al año a México, pero los mexicanos no tienen las mismas características que los paraguayos. Eso es verdad, pero nosotros tenemos una identidad común, unos valores y unos principios comunes a lo largo de América Latina. Y eso es lo que compartimos, y compartimos entonces una normatividad. Nuestras constituciones tienen unos principios orientadores que son básicamente parecidos, pero que fundamentalmente tienen una gran apertura y tienen una gran apertura al derecho internacional de los derechos humanos, y eso le da la fuerza al ius constitucionale comune. México ha dado el vuelco, evidentemente, para utilizar los tratados internacionales y de alguna manera potenciar los derechos humanos que están en la Constitución federal y en las constituciones de los estados. Entonces son un instrumento de derechos humanos, lo cual crea condiciones democráticas para nuestro país y además medios de defensa incluso con nuestro vecino del norte, porque nuestro vecino del norte todavía está anclado en la idea de que su derecho nacional debe ser solamente respetado y aplicado. No les conviene a nuestro vecino respetar un orden internacional. Quieren servirse del orden internacional para hacer prevalecer su derecho y su política, pero no les conviene, y nunca lo han hecho, depender del tratado. Y nosotros, ¿qué podemos hacer frente a un vecino poderoso más que cobijarnos en los tratados internacionales que sí hemos firmado? Tratados internacionales sobre trabajadores migratorios, tratados internacionales sobre derechos humanos y muchos otros tratados que ahora son para nosotros muy útiles en nuestro diálogo internacional y sobre todo en nuestro perfeccionamiento del sistema jurídico nacional. Suponiendo que identificamos que está una violación a un derecho humano,
y que identificamos cuál es el universo normativo nacional, y entiendo por esto la Constitución y las demás disposiciones legales, incluso reglamentarias, internacionales que regulan el supuesto. Si conocemos ese universo, después tenemos que hacer un ejercicio de una interpretación conforme. Pero ahí también tenemos otro problema, porque la interpretación conforme es un ejercicio que ya ha cambiado en cuanto al diseño de lo que la interpretación conforme originalmente había sido, porque antes la interpretación conforme forma parte de la estructura sistemática, de que existe una jerarquía en el derecho, que existe una estructura, y lo que se buscaba era que hubiera coherencia con la norma de mayor jerarquía. Entonces, atendiendo a la formación, digamos, positivista, la norma de mayor jerarquía era la Constitución y los tratados internacionales, que así estaban, así, digamos, de acuerdo con García Maínez y como nos educaron, por lo menos cuando yo estudié Derecho, pues estaban en la punta de la pirámide, siempre la Constitución. Después de esto, hay un cambio porque con el nuevo paradigma de los derechos humanos en nuestra reforma de 2011, no importa la jerarquía normativa en la que se encuentre la disposición que reconoce de manera más amplia el derecho humano. Y entonces ayer escuché y retomo un ejemplo de que ya no estamos en presencia de la pirámide, sino que tal vez sea un trapecio, en el cual, o un rectángulo que también tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, donde hay disposiciones que reconocen derechos de manera más amplia, y a partir de eso no importa la jerarquía normativa que tengan, sino la irradiación de la protección del derecho humano. Suponiendo que identificamos esto también y que hacemos un ejercicio de interpretación conforme, que lo que busca es la coherencia, ahora ya no con la norma de mayor jerarquía, sino con aquella que reconoce el derecho de manera más amplia, que busca su potencialización, tenemos que puede haber dos escenarios: que de la interpretación conforme tengamos una respuesta que inmediatamente tenga la protección al derecho humano, o que tengamos distintas posibilidades interpretativas, y ya pasaríamos a la otro tipo de interpretación, que es interpretación conforme en sentido estricto, para efecto de identificar aquella que sea más compatible con el derecho humano. El Tribunal Electoral ha resuelto inconstitucionalidades por omisión legislativa, sin llamarlo así, sin tener esa figura per se o como tal, pero desde la anterior integración que creó un procedimiento para garantizar un derecho, el procedimiento especial sancionador, es muy importante decirlo, en la elección presidencial del 2006, para evitar abusos en los spots. La autoridad administrativa decía hay un procedimiento ordinario, y la parte que demandaba decía, bueno, pero es que mientras tanto esos spots en radio y televisión hacen un daño que será irreparable. Si ustedes me permiten simplificarlo así. Y el tribunal dijo, desarrolla un procedimiento para poder tutelar los derechos en caso de que hubiere una violación específica. Han habido muchos otros casos, derecho de réplica, por ejemplo, que tenemos el derecho plasmado en la Constitución hace mucho, aunque ya hay ahora una ley reglamentaria reciente. Lo cierto es que lo teníamos en la Constitución como un derecho fundamental y no había ley que lo hiciera. Por otra parte, el pasado 30 de noviembre en la ciudad de Jalapa, Veracruz, se llevó a cabo la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz. En el auditorio, Dr. Leonardo Pasquel, del Organismo Público Electoral de la entidad federativa en mención. Esta iniciativa servirá para proyectar las acciones en materia de género que las instituciones de los 3 órdenes de gobierno, académicas y de sociedad civil están llevando a cabo con el propósito de identificar la situación actual que enfrentan las mujeres veracruzanas en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Con gusto el día de hoy nos damos cita en este recinto a fin de participar en el inicio del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz. Y qué mejor que hacerlo todavía dentro del marco de la conmemoración del 62º aniversario del voto femenino en México. Cuando nos invitaron a participar en el observatorio, y al saber que su objetivo primordial era coordinar de forma sinérgica las acciones entre instituciones públicas, académicas y de la sociedad civil para cerrar la brecha de género en la materia, bajo los principios de igualdad y no discriminación de las mujeres veracruzanas, decidimos sumarnos a este valioso esfuerzo con un gran entusiasmo. Universalmente hablando, la búsqueda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres es muy antigua, pero con todo ello es una pena reconocer que no hemos llegado a la meta
y aún no podemos echar las campanas al vuelo. Falta mucho trabajo para lograr la eficacia plena de esta igualdad, porque lamentablemente hablamos de diferencias con profundas raíces. No podemos atestiguar los acontecimientos generados por hombres y mujeres en la búsqueda de la igualdad, sin denunciar con fuerza que ya no resultan sostenibles las sociedades que se apoyan en promesas de estabilidad provenientes de gobiernos que no cambian y que tienen concepciones rígidas de los roles sociales y de género. Hoy en día nos encontramos ante un panorama alentador en la construcción de la paridad de género. Poco a poco se reconoce que los gobiernos, las instituciones y la sociedad en sí misma no pueden seguir desarrollándose y prosperar sin tener en cuenta plenamente y por igualdad a todos los integrantes de la población. A través del principio de igualdad como eje rector, se han desarrollado diversas iniciativas con escenarios de consenso, de acuerdo y de diálogo para buscar la efectiva igualdad, y no solo en la participación política de la mujer, sino también en su empoderamiento en todos los ámbitos, librando trabas y obstáculos como el suelo pegajoso y el techo de cristal. Hablemos pues de una paridad circular y transversal. En materia electoral, las diversas reformas constitucionales han generado un cambio en la integración de los congresos y los ayuntamientos, permitiendo de manera progresiva el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular. Primero, mediante la implementación de medidas afirmativas o cuotas, y ahora con el establecimiento de la paridad vertical y horizontal en la postulación de candidaturas a dichos cargos. Ante este nuevo panorama, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido garante del cumplimiento del nuevo paradigma paritario, emitiendo sentencias con criterios sólidos, encaminados en todo momento a garantizar los derechos de las mujeres. Juzgar con perspectiva de género no nos exime de atender los principios que rigen nuestra función, resolver con apego a derecho conforme a la técnica procesal como la vía que desde la Constitución se da al juzgador para salvaguardar la seguridad jurídica, sustento del Estado de Derecho. Por tanto, desde nuestros ámbitos y atribuciones, debemos tomar conciencia de que esta igualdad no surgirá por decreto o siempre a golpe de sentencia, sino por virtud de un cambio cultural, de la renovación de la sociedad que nos permita la aplicación real y efectiva de la ley, y que ésta no caiga en el estéril letargo de la desesperanza. Estamos conscientes que para generar un gran impacto en la sociedad que conlleve a potenciar la paridad de género en todos los niveles, es necesario sumar esfuerzos por medio de la convergencia interinstitucional de los tres órdenes de gobierno. Celebremos este observatorio, porque para seguir cambiando al mundo hay que empoderar a las mujeres.